Saludos cordiales, mi nombre es Nelson López de la carrera de Relaciones Internacionales para el curso de Historia de las Relaciones Internacionales 2. El día de hoy, como parte de la elaboración del portafolio digital, abordaremos un poco más acerca de las alianzas político-militares que existieron en el contexto de la Guerra Fría, en las cuales están como protagonistas el día de hoy la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y su antítesis, el Pacto de Varsovia. En este video nos vamos a circunscribir únicamente a las ideas del origen, objetivos y datos de las alianzas político-militares que nos ayudarán a comprender mejor el tema de la Guerra Fría. Y no se ahondará en los tratados ni en las características internas de cada alianza, ya que este no es el propósito del presente video. Antecedentes previos a la creación de las alianzas dentro de la Guerra Fría. Como antecedente principal podríamos destacar que, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña pierden su hegemonía como superpotencias, y se da paso a la división del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En otras palabras, Europa deja de ser el centro de las relaciones internacionales en el mundo. Es decir, que se da paso a un nuevo sistema internacional de carácter bipolar. Otro antecedente que se puede destacar es que existía una fuerte diferencia de ideologías entre las dos superpotencias. Esto evitaba que existiera una cooperación entre ambos, ya que tenían visiones diferentes de cómo controlar el poder y cómo dirigir el mundo. Esta división de ideas eran, por parte de Estados Unidos, el bloque capitalista y por parte de la Unión Soviética, el bloque comunista. Esta misma falta de cooperación hacía que hubiesen conflictos dentro de la división del mundo, pero como se venía de un conflicto bélico a escala mundial, no había lugar para un conflicto armamentístico. Origen, objetivos y miembros fundadores de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se creó el 4 de abril de 1949 dentro del Tratado de Washington, firmado en Washington DC en Estados Unidos, por el presidente de ese momento, Harry Truman. La OTAN es una alianza entre países de Europa del Oeste y países de América del Norte. Esta organización originalmente fue creada y firmada en consenso de 12 países de ambos lados del Océano Atlántico que, cabe resaltar, tenían una relación histórica por las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, es decir que de alguna manera tenían un pasado conjunto que los llevaba a estar del mismo lado ideológicamente hablando. La sede de la OTAN se estableció en Bruselas, Bélgica. Objetivos de la OTAN. El objetivo principal de la OTAN era crear un mecanismo de defensa colectiva ante amenazas externas. También podríamos decir que es un pacto de defensa mutua entre los miembros, en caso de que un estado externo a la organización pensara en atacarlos. Otro que se considera como el objetivo real por el cual se creó la OTAN era contener el avance de la influencia comunista por parte de la Unión Soviética en el continente europeo. Miembros fundadores. Los miembros que firmaron originalmente la creación de la OTAN fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, que posteriormente estos países serían el bloque capitalista dentro de la Guerra Fría, en donde estaría a la cabeza Estados Unidos. Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, también llamado Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se creó el 14 de mayo de 1955 en la ciudad de Varsovia, Polonia. Este pacto tendría la sede en Moscú, la cual era la capital de la Unión Soviética en ese momento. El Pacto de Varsovia nació gracias a la voluntad del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Este tratado sirvió de palanca para mejorar la posición negociadora de la Unión Soviética en el mundo y, asimismo, constituyó una magnífica oportunidad para la Unión Soviética de seguir ejerciendo su influencia en cada uno de los estados que componía el pacto. En otras palabras, este pacto era una creación de la Unión Soviética para seguir controlando a los países que estaban en el bloque comunista. También se dice que este pacto se creó en respuesta a la creación de la OTAN, ya que la OTAN atentaba contra los intereses territoriales e ideológicos de la Unión Soviética dentro del continente europeo. Básicamente, el bloque comunista se vio amenazado frente al poder de la unión de los países capitalistas, a lo que decidieron en conjunto crear un pacto o tratado homólogo para que existiera una dicotomía justa en el plano internacional. Objetivos del Pacto de Varsovia. En primer lugar, podríamos decir que el objetivo principal era crear un sistema de defensa colectiva ante las amenazas externas. También se creó para que hubiera una defensa y ayuda mutua ante cualquier ataque de la OTAN o de uno o más de sus integrantes. Otro objetivo al que se pretendía llegar era la modernización de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros y la realización de las maniobras conjuntas para coordinar e integrar los dispositivos de defensa entre los países de Europa Oriental
y la Unión Soviética. También se buscaba la cooperación mutua en tareas de mantenimiento de la paz en el continente europeo. Un objetivo agregado era llevar a cabo la represión ante cualquier intento armado de deponer a los gobiernos socialistas de los Estados miembros. Es decir, que este objetivo se resumía en proteger a los Estados miembros del Pacto de Varsovia para que estos mismos no se fueran al lado de la OTAN. Para explicar por qué existe una cierta rivalidad entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, tenemos que saber que la Unión Soviética solicitó entrar a la OTAN. Para entender con claridad la creación del Pacto de Varsovia, tenemos que saber que antes de que la Unión Soviética decidiera firmar el pacto, estos solicitaron entrar a la OTAN, pero no con motivaciones reales de pertenecer a la organización capitalista, sino de evidenciar ante el resto de países que la existencia de la OTAN poseía un carácter antisoviético. Cabe resaltar que en el Tratado de Washington, en donde se firmó la OTAN, no se estableció ninguna prohibición de quién podría o no entrar a la OTAN. Entonces, si lo vemos en el sentido literal y jurídico, la Unión Soviética no tenía ningún impedimento para solicitar entrar a la OTAN. Entonces, el 31 de marzo de 1954, la Unión Soviética solicita unirse a la OTAN, proponiendo la unificación y neutralidad de Alemania. Es decir, que la Unión Soviética garantizaría que Alemania no entrará en ningún bando militar. A cambio de esta garantía, la Unión Soviética se uniría a la OTAN. Al final no se consolidó ningún acuerdo y la Unión Soviética no se adhirió a la OTAN. Y esto significó una especie de movimiento propagandístico que los soviéticos planearon para mostrar al resto de los países del mundo que la OTAN le negaría la entrada a la Unión Soviética. También esta se consideraba una táctica política por parte de la Unión Soviética, ya que dejan en evidencia la intención real del propósito de la existencia de la OTAN. Un año después de esta solicitud, se crea el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, el Pacto de Varsovia. Esperamos que este recurso audiovisual haya sido de provecho y aprendizaje para ti. Gracias por tu atención y me despido cordialmente. Hacia la libertad por la cultura, Universidad del Salvador.